Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a DESI. Bueno, desde ya un placer compartir esta tarde con ustedes. Vamos a compartir una mesa muy interesante, una mesa que venimos planteando hace muchos años en ADESI. Mi nombre es Paula Carrizo, soy la vicepresidenta de ADESI y hoy me tocó coordinar esta mesa de lujo. Voy a compartir mi pantalla y le voy a presentar los patrones del cuidado de la piel en las lesiones infectadas asociadas a COVID-19 y en este momento voy a presentar a Lupita Lobo Cordero. Tiene una vasta experiencia, su currículum muy interesante, es enfermera universitaria, licenciada en enfermería de la Universidad Adventista de Centroamérica, especialista en enfermería pediátrica desde la Universidad de Guadalajara, México, es magíster en administración en énfasis de mercados en la Universidad de Costa Rica, es especialista estomaterapeuta de la Universidad Europea de Madrid, también amplia experiencia de heridas en heridas y estomías, participó como autora y coautora de libros, guías prácticas clínicas en relación al paciente estomizado con úlceras por presión y heridas a nivel nacional e internacional, es miembro de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral de la Cicatrización de Heridas, AMCICHAC, del Consejo Mundial de Enfermeras Estomatoterapeutas, miembro fundador del Consejo Mexicano de Enfermeras de Cuidados de Ostomías, actualmente es socia fundadora de la Confederación Multidisciplinar Latinoamericana de Heridas, Ostomías e Incontinencia, COMLEI, y se desempeña como gerente de capacitación para América Latina en varias empresas, además de directora del Centro Multidisciplinar de Heridas, Ostomías e Incontinencia, Medicis y Procura. También voy a presentar a la licenciada Margarita Ortiz. Ella viene desde Colombia, es una colega que hoy va a compartir mucho con nosotros. Ella es enfermera universitaria también, es estomaterapeuta de la Universidad de Sao Paulo, es diplomada en terapias físicas para el tratamiento del linfedema, es diplomada en quemaduras y entrenadora médica para Latinoamérica. También voy a presentar a la licenciada Leticia Vallejo, es doctora en investigación clínica transnacional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Málaga, es Board Certification American Board of Management, tiene diferentes certificaciones como terapista internacional del linfedema, de heridas, de cuidados de heridas o del Instituto de Cuidado de Heridas, tiene una certificación profesional en prótesis y ortesis de la American Board Certification of Ostomy and Prosthesis. Está dentro de la cátedra del Departamento de Ciencias de Salud de la Universidad de Hanna Méndez. Ella es la directora y profesora y diseñadora de la certificación profesional del cuidado y el manejo de heridas para los médicos y enfermeros en Puerto Rico y es autora de varios artículos relacionados al manejo de heridas. La verdad, vamos a iniciar entonces con Lupita Lobo Cordero desde México. Muchísimas gracias. Después de terminar la mesa, vamos a hacer las preguntas correspondientes. Hola, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir con ustedes esta mañana, mañana para mí, tarde para ustedes, este tema que es tan interesante, el tema de las lesiones asociadas a la piel. Voy a compartirles mi pantalla. Les decía, y voy a compartir con ustedes el tema de las lesiones de piel asociadas a COVID, un desafío para los especialistas. Me he propuesto el objetivo de presentarles los diferentes tipos de lesiones de piel asociadas a pacientes con COVID y las diferentes alternativas en su manejo. Mientras estuve organizando esta plática, compartí con una amiga de Ciudad de México y me encantó la frase que utilizó, la cual voy a citar el día de hoy, y esa es esta, con la cual quiero iniciar la conferencia.
El paciente que enferma de COVID es un paciente potencialmente grave con alteraciones sistémicas severas que requiere de intervenciones de prevención por parte de los profesionales de enfermería para limitar al máximo las lesiones asociadas a dependencia. Si es una persona que tiene una enfermedad COVID, es una persona que probablemente vaya a tener una lesión grave y que requiera de intervenciones para la prevención. Entonces, nosotros, como es una persona que probablemente tenga lesiones asociadas a dependencia, tenemos que ir un paso adelante para evitar que estas lesiones se den. En realidad, las lesiones de piel en pacientes encamados son comunes y estas lesiones son las lesiones por presión, las dermatitis asociadas a incontinencias, las lesiones por adhesivos, entre otras. Las lesiones de piel por COVID no difieren en mucho de estas que presentan otros pacientes graves o otros pacientes encamados. Entonces, vamos a estar hablando de lo mismo. Aunado a esto, tenemos un paciente que no oxigena bien, que tiene un proceso inflamatorio severo, entre otras cosas, que es lo que han visto ustedes a lo largo de estas conferencias. Un paciente que presenta un ayuno prolongado. Tenemos escasez en el personal de salud, intervenciones tardías como consecuencia de esta situación y una movilización limitada, lo que nos exacerba o aumenta el problema de las lesiones por presión. En el hospital, uno de los hospitales de aquí de la Ciudad de México, con 60 camas de COVID, el día de ayer tenía 53 pacientes con una valoración de la escala de riesgo de Braden de 16 de alto riesgo y 37 en riesgo moderado, de los cuales 7 tenían lesiones por presión, 2 DAI y 3 MARSIS. Así que es muy importante tomar en cuenta estas patologías para hablar de eso. Antes de avanzar con este tema de las patologías, quise hacer una revisión bibliográfica acerca de qué nos dicen las últimas investigaciones acerca de las lesiones de piel en estas personas con COVID. Hay muchas investigaciones, sobre todo en España, y tomé un par de ellas, las cuales les voy a presentar. Este es un estudio que hicieron los dermatólogos con 429 pacientes con problemas de piel, de los cuales 375 pacientes fueron los que entraron en el tema de, pues en esta investigación, y encontraron 5 diferentes problemas asociados a la piel. El primero es presencia de eritema o edema en áreas sacrales, más o menos en un 19% de los casos se presentó, duró aproximadamente entre 12 y 13 días, asociado a personas que padecieron la enfermedad menos grave, o sea, que no entraron a hospitales, que no tuvieron neumonía, que no tuvieron ingreso a unidades de cuidados intensivos. Estos pacientes generalmente fueron niños, adolescentes o jóvenes. El predominio de lesiones que se dio, como ustedes lo pueden ver en las fotografías que presento, fueron lesiones en los dedos y en el talón, sobre todo en los pies la mayoría, pero también se presentaron algunos en las manos. Y lo que les generó fue un poco de dolor y en la mayoría presentaron prurito. La otra lesión que se presenta son las erupciones vesiculares, como lo ven en la fotografía. Estas se presentan en el tronco y consistían en pequeñas vesículas monomórficas, a diferencia de las vesículas polimórficas de la varicela, porque tendieron a confundirlos con varicela. En las extremidades con un contenido hemorrágico y tendencia a hacerse más grandes y difusas. La tercera lesión que encontraron de piel fueron las lesiones urticariformes, estas distribuidas en el tronco y algunas en las palmas de las manos, se presentaron en periodos cortos y esta lesión sí fue asociada a pacientes más graves de COVID, con mortalidad de hasta el 2%. Y las lesiones generaban un alto grado de picazón. El cuarto
problema de piel que se presentó en esta investigación fueron las maculopápulas en un 47%, una distribución peripolifolicular en los diferentes grados de descamación. Se encontraron, como ven ustedes en las fotografías, las lesiones en las palmas de las manos y con estilo como descritas como pitiriasis rosada. En algunos casos se mostraron unas pápulas infiltradas en las extremidades, hubo gran cantidad de picazón, pero realmente las reacciones no se sabe si es a medicamento o fue a la patología, entonces es un diagnóstico diferencial interesante de hacer. Como esos pacientes son multitratados con diferentes medicamentos, entonces puede ser que haya sido una reacción a ello. Y la quinta lesión a la que se enfrentaron es las de livedonecrosis, que son pacientes que mostraron diferentes grados de lesión que sugerían una enfermedad vascular oclusiva, y estas estaban localizadas en el área isquémica, ya sea troncal o acral. Bien, los dermatólogos también percibieron un mayor número de casos de herpes zóster en pacientes con COVID. Fueron relativamente poco frecuentes los que aparecieron principalmente, y los que aparecieron fueron principalmente en pacientes con ancianos o pacientes más graves. Que nos encaja perfectamente al tema de la idea de un daño vascular de COVID. Otros estudios, entre ellos de otros 132 casos, se diferenciaron dos patrones muy particulares, un patrón similar al de Sabañón, que se caracteriza por máculas, como lo ven en las fotografías, y otro patrón similar a eritema multiforme, que son máculas más eritematosas y redondeadas con vesículas que tendían a fusionarse. En resumen, la literatura en pacientes ambulatorios y problemas de piel que nos dice, bueno, la hipótesis más aceptada es que las lesiones cutáneas son una manifestación tardía de las infecciones, probablemente el resultado de una reacción inmunológica postviral a personas con formas leves o asintomáticas. Por lo tanto, las lesiones acrales no serían útiles para el diagnóstico, sino como un marcador epidemiológico. No es posible asegurar que el COVID-19 sea la causa de las manifestaciones cutáneas, aunque es muy probable. Tampoco saben si estos pacientes pueden o no contagiar la infección a otras personas, pero probablemente no, porque en el momento en que aparecen estas lesiones, la PCR ya es negativa y en casi todos los casos. El tratamiento de estos casos es sintomático, dado que suele desaparecer espontáneamente, y se puede asociar, por ejemplo, a ofrecer un histamínico oral si aparece prurito intenso, o corticoides tópicos solo asociados a antibiótico tópico en caso de sospecha de infección o sobreinfección e hidratación cutánea. Bien, ahora pasamos a lo que realmente es el coco nuestro, que es las lesiones de piel en los pacientes que están encamados. Y como lo dije al principio de la plática, en la introducción, estas lesiones no difieren de las lesiones que nos encontramos diariamente cuando trabajamos con pacientes que son delicados o con pacientes totalmente dependientes. Las clasifiqué en 4 grandes áreas, que son las lesiones por presión, que puede ser 1, 2, 3, 4, y las de dispositivos médicos, estadios. Las lesiones asociadas a humedad, donde tenemos las dermatitis asociadas a incontinencia, que es donde nos vamos a enfocar el día de hoy, y las lesiones asociadas a adhesivos médicos, las famosas MARSIs. También tenemos las lesiones por skin tears o desgarros cutáneos, perdón, que están 1, 2, 3 y 4, y se las voy a presentar en este orden. Entonces, quisiera retomar de las lesiones por presión la nueva clasificación que salió el año pasado o fue presentada por el NPAP, el EPUAP y el PPA,
que son las 3 organizaciones a nivel mundial que se unieron. Junto con ellos estuvieron nuestros compañeros de Brasil fortaleciendo este consenso. Y en la clasificación ya hablamos de estadios, el estadio 1, 2, 3 y 4, que puede ser desde el eritema no blanqueable hasta la lesión profunda, que es, perdón, hasta la lesión que llega a hueso, músculo, tendón y hueso expuesto. También dentro de esta clasificación tenemos el estadio no estadiable, donde no podemos identificar qué tipo de lesión tiene, qué profundidad tiene, y la lesión de tejidos profundos. Entonces, aquí en las fotografías, esta no es mía, pero me encanta porque se ve claramente la lesión que tenemos. Además de esta lesión, vamos a encontrarnos en esta de estadio 1, ustedes la pueden ver, es un eritema no blanqueable. Vamos a encontrarnos lesiones tipo estadio 2, donde ya hay ruptura de la piel y que generalmente se pueden confundir con las que son no estadiables. Vean ustedes aquí en las lesiones por presión, este paciente es un paciente COVID que tiene el hueso expuesto. Entonces, sí es muy importante que nosotros identifiquemos cada una de las lesiones en las que vamos a trabajar para saber cómo nosotros atenderlas en el área hospitalaria. Por ejemplo, muchas veces decimos en las no estadiables, como es esta, uy, es una lesión profunda. Realmente no es tan profunda ni es tan superficial. No lo sabemos porque tiene una costra. Entonces, es una lesión no estadiable. Lo sabremos hasta que se remueva la misma y para ello hay ciertos lineamientos. Bien, las lesiones por presión relacionadas con el dispositivo médico, que son ahorita muy comunes, se los presentan en los hospitales con más frecuencia que antes. ¿Y por qué? Porque pues ahora tenemos más hospitales, más pacientes graves, más las unidades están con más pacientes con COVID y que pues algunos de ellos van a requerir intubación o van a requerir la utilización de algún dispositivo médico. Entonces, tenemos que visualizar dónde está el dispositivo médico e ir un paso adelante protegiendo esas áreas para evitar que el paciente se nos vaya a lesionar. A veces están, por ejemplo, en decúbito prono y no podemos movilizar muy bien la cabeza y entonces el mismo dispositivo hace que se lesione. Bien, ¿qué es lo que nos dice? Me gusta mucho este esquema que hace la Sociedad Canadiense de Heridas. Es un ciclo de prevención en el manejo de la herida y en este ciclo que compone 5 etapas, vamos a empezar desde la valoración de la lesión hasta una vez que nosotros la valoremos con la escala. Nosotros utilizamos la de Braden en México. ¿Qué es lo que vamos a avanzar o qué es lo que hacemos una vez que tenemos claro qué es lo que tiene el paciente? Pues establecemos esos objetivos para el manejo, ya sean unos objetivos en prevención o en curación, y después de eso vamos a trabajarlo junto con el equipo. Es lo ideal. El equipo debe de estar compuesto desde el médico, que es el que está dando el tratamiento, enfermería, que hace las intervenciones, el nutriólogo, que nos ayuda con todo el soporte nutricional, el rehabilitador médico, para evitar que el paciente avance con esas lesiones. Una vez que nos reunimos, tenemos nuestros objetivos, establecemos el plan de cuidado, ya sea preventivo o curativo. Si fuera curativo, por ejemplo, en una lesión que tiene una necrosis, pues tendremos que trabajar con el desbridamiento, el equilibrio bacteriano y ayudar a llevar a ese paciente a un cierre correcto. Y si es preventivo, mucho mejor, porque entonces vamos a establecer diferentes herramientas en el área hospitalaria para evitar que se nos vaya a ulcerar. Todo esto siempre tiene que ir en un ciclo que lleva hacia la evaluación de los resultados, y una vez que reevaluamos esos resultados, nos planteamos unos nuevos objetivos y así sucesivamente. Bien, es importante retomar que en la prevención de las lesiones por presión es sumamente importante la presión, o sea, ver
si tenemos la presión sobre esa prominencia ósea, cómo liberarla, ver si esa prominencia ósea está generando cizalla por arrastre, liberar, eliminar la fricción y, por supuesto, que controlar el microclima. Son elementos muy importantes que tenemos que cuidar. Estos son algunos de nuestros pacientes donde, pues si estamos trabajando a nivel de prevención, aquí ya hay una lesión estadio 1, entonces vamos a utilizar productos cutáneos que nos ayuden a liberar, a eliminar esa lesión. Y al mismo tiempo, liberadores de presión que nos ayuden. Hay protectores cutáneos, los que ustedes quieran, no sé cuáles hay en Argentina. Nosotros en México tenemos muchísimos, aquí hay algunos de ellos, desde los ácidos grasos, apósitos con siliconas, apósitos con óxido de zinc, películas protectoras que nos ayudan a evitar llegar a estas lesiones que están viendo ustedes en pantalla. También contamos con liberadores de presión, se los presento porque sé que estos los tienen ustedes en Argentina, tienen en la cara interna hidrocoloide y se pueden liberar los anillitos, ¿no? O algunos que se pueden utilizar como taloneras. Taloneras hay muchas, estas son algunas muy sofisticadas. Y por supuesto que la regla de oro es los cambios de posición que están escasos en la mayoría de las unidades hospitalarias por la deficiencia del personal o por el exceso de trabajo o por las limitaciones que tenemos hoy en día. Ayer dando otra conferencia de lesiones por presión, me decían las compañeras, es que nosotros tenemos 22 pacientes en UCI, en cuidados intensivos, y no podemos, y solamente 2 enfermeras atendiendo todo esto. Entonces, es un problema que tienen serio las unidades por diferentes problemas, recurso financiero hasta recurso humano. Pero bueno, los cambios de posición son el gol estándar, el equilibrio nutricional, mantener limpia y seca la piel, el uso de apósitos que contribuyan a la liberación de los puntos de presión. Si ya tuviéramos una lesión mayor, yo puse aquí el ejemplo del famoso TIME o DIME, como le dicen en español, que es el acrónimo que utilizamos para la preparación del lecho de la herida. O sea, si tuviéramos que desbridar o tejido necrótico, hay que desbridar y entonces utilizamos diferentes herramientas o productos. Si tenemos infección, hay que mantener el equilibrio bacteriano, la reducción de la inflamación. De esto nos va a hablar Margarita en un rato. Es excelente ponente, de una vez les digo para que no se vayan. Y el nivel de humedad que tenemos que controlar también para controlar evitar las maceraciones de los bordes, ¿no? Y poder llegar a un cierre efectivo. Pero este tema, y estoy hablando muy rápido, no lo puedo tocar a profundidad porque no tenemos mucho tiempo. Bien, otra de las lesiones a las que nos vamos a enfrentar son las lesiones asociadas a humedad, dentro de las cuales tenemos la dermatitis asociada a incontinencia, la dermatitis interginosa, el daño cutáneo de la piel, tanto perilesional como periostomal. Bien, en cuanto a las DAI, que quiero enfocarme un poquito ahí, las DAI son las dermatitis asociadas a incontinencias. ¿Qué tipos de incontinencias? Pues obviamente fecal y urinaria. Las heces sueltas generan muchas enzimas, como ven ustedes aquí en el esquema, y esas enzimas van a generar un aumento del pH cutáneo, lo que genera una agresión cutánea y como consecuencia una dermatitis asociada a incontinencia. Si tenemos heces y orinas en conjunto, vamos a tener que la urea genera amoníaco, cambia el pH de la piel, hay una agresión cutánea y como consecuencia vamos a tener otra DAI. Y si tenemos orina, que además es maloliente porque tiene una gran cantidad de microorganismos, vamos a tener asociado una infección. Entonces, existen una serie de factores que contribuyen para que este círculo se vaya a dar y es
Y estos factores son los que nosotros tenemos que disminuir. Por ejemplo, la piel tenemos que cuidarla y ver las características de la piel, la edad, si tiene diabetes o alguna otra enfermedad asociada, el mantener con pañales absorbentes que no vayan a humedecer en exceso esas zonas o a generar una infección, el deterioro cognitivo. O sea, hay una serie de factores que van a contribuir para que se dé una DAI y que nosotros tenemos que buscar la causa para disminuirla. También es importante que veamos cómo las lesiones por presión y las DAI son cosas totalmente distintas. Y hay varias características que hemos identificado, como es la localización, la forma, los bordes, la profundidad y las características de la piel, lo que hacen diferente una de otra. A veces tenemos lesiones como la que vemos hacia la derecha y decimos, no, pues es que ya está como una lesión por presión, cuando es una dermatitis asociada a incontinencia. Nada más reforzar que los bordes generalmente en las dermatitis asociadas a incontinencia son bordes irregulares y difusos, mientras que los bordes de las lesiones por presión son claramente distinguibles, están engrosados y están elevados. Además de que las dermatitis asociadas a incontinencia empiezan de la parte externa hacia lo profundo y generalmente las lesiones por presión empiezan desde lo profundo hacia lo superficial. Es una característica muy propia de ellos. Otro tema es las lesiones de piel asociadas a lesiones por adhesivos médicos. Vean ustedes esa fotografía. Eso no es de Dios. Y nos lo encontramos frecuentemente porque necesitamos colocar adhesivos y sobre esas pieles que además de que están en un estado catabólico, en un estado de desnutrición o en un estado acelerado, vamos a tenerlas, pues las vamos a estar rompiendo con los adhesivos que colocamos. Entonces, esto muchas veces es nada más ir un paso adelante, como siempre le digo a mis compañeros, y tenemos que colocar correctamente los dispositivos que vayan a generar menos daño en la piel. Esto era un paciente que además tenía problemas de estado de conciencia y se movía muchísimo y entonces se quitaba las sondas y cosas que tenía y mis compañeras lo que hicieron fue ponerle adhesivo sobre adhesivo y generaron una lesión. Qué diferente es este otro que simplemente nos adelantamos a la misma condición que tiene y le colocamos un dispositivo que nos vaya a sujetar, pero que no nos vaya a lastimar. Las lesiones relacionadas con dispositivos médicos son llamadas MARSI. Este es un acrónimo, o son las siglas en inglés, perdón. Estas son el daño de piel que en la presencia de eritema u otra manifestación de anormalidad cutánea incluyen o no, ya sea una flictena, una vesícula, una oración o una peladura que persiste por más de 30 minutos o más luego del retiro de adhesivos. Entonces, ¿qué es una MARSI? Es simplemente una lesión que se hace cuando quitamos un adhesivo y que persiste más de 30 minutos. Entonces, hay que escoger muy bien el adhesivo que vamos a aplicar para que, por ejemplo, si vamos a aplicar un adhesivo para fijar un dispositivo médico, pues no nos comprometa la piel. Hay varios... en la literatura está identificada que para la prevención tenemos que seleccionar el adhesivo correcto, es lo primero que tenemos que hacer porque hay diferentes tipos de adhesivos, hay que preparar esa piel y protegerla con los diferentes dispositivos como películas protectoras que existen en el mercado que nos ayudan a hacer una segunda piel y que cuando colocamos el adhesivo a la hora de removerlo, en vez de traernos la epidermis, nos traemos el adhesivo que colocamos para proteger y la técnica apropiada para retirar los adhesivos. También hablar de MARSIs es como de una hora, no podemos profundizar mucho. Siempre en todo esto la valoración es muy importante. Y la cuarta lesión que quisiera también hacer énfasis son los desgarros cutáneos o las famosas skin tears, que son heridas traumáticas por fuerzas mecánicas que incluyen también la remoción de los adhesivos.
La severidad puede variar según la profundidad. Esto lo dijo Leblanc desde el 2018. Y estas clasificaciones de skin tears se clasifican en 3 tipos. La 1, que es cuando hay una rasgadura, que puede ser lineal, o un colgajo que sí se puede reposicionar. Estas simplemente lo que hacemos es colocar o un hidrocoloide o algún pegamento o película protectora, y con eso es una lesión menor. Luego tenemos la tipo 2, que es una pérdida parcial del colgajo. Aquí hay que remover el colgajo porque ya no se puede reposicionar, y hay que utilizar cura en ambiente húmedo para cuidar esa piel. Y por supuesto que el tercer tipo, que es la pérdida total del colgajo, que pues obviamente ahí ya hay que utilizar la cura en ambiente húmedo avanzada para ayudar a corregir estos problemas. Generalmente estas se dan en adultos mayores o en niños, pero todos podemos padecerlas. Nadie está exento a una skin tears. Es más común en ellos por las características propias de su piel, que es una está todavía inmadura y la otra ya está pues en edad avanzada, y la unión de dermopidérmica ya no está tan presente, está más lisa por edad. Bien, ya casi para finalizar, entonces, ¿qué tipos de dispositivos podemos utilizar para el manejo de estas lesiones? Bueno, tenemos desde, como les dije, la lesión más tipo 1, esa la podemos manejar desde con una malla siliconada hasta con un acrilato, y las otras, tipo 2 y 3, pues vamos a tener diferentes apósitos, como puede ser de espuma. Si tenemos necrosis, presencia de necrosis, muy rara vez, pero si va a haber, pues vamos a donar humedad y vamos a utilizar los hidrogeles, o podemos utilizar los alginatos de calcio o las hidrofibras. Y como les decía, en las estadio 1 simplemente lo que tenemos que hacer es sellar, ¿no? Entonces ahí podemos utilizar el pegamento para piel también. Si estas presentan una lesión mayor que ya está infectada por las características del paciente, no sé, las defensas bajas, adulto mayor, desnutrido, etcétera, entonces pues corre el riesgo de que se infecten las heridas, y ahí podemos utilizar pues los apósitos que tienen plata, violeta de genciana, miel, no sé, hay muchísimos en el mercado que podemos utilizar. Bien. Como inicio, así termino, quiero volverles a leer la frase de: el paciente que enferma de COVID es un paciente potencialmente grave. No quiere decir que ya sea grave, pero es potencialmente grave, con alteraciones sistémicas severas que requieren de intervenciones de prevención. O sea, tenemos que ir pensando, como este paciente puede llegar a ser grave, tenemos que empezar a trabajar en la prevención por parte de los profesionales de enfermería para limitar al máximo las lesiones asociadas a dependencia. Es un paciente que va a depender de nosotros. Nosotros somos los entes más importantes. Bueno, soy enfermera, entonces lo tengo que decir, somos los más importantes en el área de la salud, aunque si trabajamos en equipos multiprofesionales podemos hacerlo todavía mucho mejor. Pero nosotras somos las que damos las intervenciones, y en nuestras manos está que este paciente que depende de nosotros esté cuidado. Es muy difícil, les comento, porque lo vivo diariamente con mis compañeras, y aquí nosotros a nivel privado tenemos varios pacientes que manejamos a domicilio. Es muy difícil porque no tenemos tantos recursos, ni financieros ni humanos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar en qué tipos de lesiones tenemos. Ya se las presenté de una manera muy rápida, y cómo podemos trabajar esas lesiones para evitar llegar más bien, cómo trabajar la prevención de estas lesiones para evitar llegar a ellas. Muchas gracias por la invitación, muy contenta, y
Espero que sigan disfrutando de este maravilloso módulo. Muy buenas tardes para todos. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy desde Colombia y acompañada de estas dos licenciadas tan maravillosas, Guadalupe y Leticia. El día de hoy les voy a hablar sobre biofilm y heridas crónicas. Quiero agradecer la invitación a los organizadores de ADESI por considerarme dentro del Congreso. Este tema a mí me apasiona mucho y llevo ya varios años estudiándolo y poniéndolo en práctica, puesto que todavía es un gran problema en nuestros sistemas de salud, en nuestras realidades y no solo en América Latina, sino en todo el mundo. Cuando ponemos en la balanza y empezamos a leer todos los consensos, documentos de guía, nos damos cuenta que realmente atender el biofilm y erradicarlo se ha vuelto un gran problema, un peso tanto económico, ¿cierto?, como de calidad de vida para los pacientes. ¿Y por qué es un problema? Pues es un problema primero porque todavía no tenemos una herramienta diagnóstica que sea generalizada, que la podamos usar en cualquier lugar para detectarlo o para localizarlo. No tenemos un examen que podamos decir, listo, yo le voy a enviar esto para que mi paciente vaya y se lo haga y yo saber si lo tiene o no lo tiene. Se sabe pues que el cultivo no nos da un resultado correcto sobre el biofilm y ese muestreo ideal, digamos, todavía es un poco costoso para nuestras realidades, ¿cierto? Que sería una biopsia y luego una microscopía electrónica. No es algo que se maneje en todos los lugares. Se está hablando últimamente y en el consenso del 2020 que salió hace poco sobre la secuenciación de ADN o ARN, pero eso digamos que es algo que ya se hace para estos estudios que leemos de consenso, pero necesitamos que se vuelva más accesible para nosotros en nuestro día a día, en nuestra realidad colombiana, argentina, mexicana. Y finalmente erradicarlo. Erradicarlo es un problema porque primero vamos a recordar que él es impenetrable, ya vamos a ver un poco las razones para eso. Segundo, él es resistente y él es tolerante a todo lo que nosotros tenemos para atacarlo. Y finalmente, él se reforma muy rápidamente. Entonces quise traerles una definición para poderles dar o para que estemos todos hablando el mismo idioma, ¿cierto? Porque sé pues que este congreso, digamos, es una de las primeras veces que generan un módulo específico para cuidado de heridas y la piel. Entonces quería como dejarles esta definición muy interesante del Instituto Internacional de Infecciones de Heridas, en donde nos dice, mire, la biopelícula o el biofilm es una estructura de microbios con una diversidad genética muy variable. Entonces no es esa infección a la que estamos acostumbrados, ¿cierto? Esa infección aguda, donde tenemos un microorganismo, hacemos un cultivo, sabemos qué es, le damos un antibiótico y ya está. Esta comunidad está coordinada, ¿cierto? Cada uno tiene una función específica y crean esa sustancia extracelular que los protege. Entonces ellos son tolerantes a todo nuestro sistema inmune, a los antimicrobianos, a los antibióticos. Por esa razón es que nos ha costado tanto trabajo erradicarlo. Entonces aquí para contextualizarnos un poco vamos a pararnos en la fase inflamatoria del proceso de cicatrización. Esto sería una inflamación, una fase inflamatoria normal. Obviamente esto está muy resumido por cuestiones del tiempo, pero sabemos que hay 3 células básicas que trabajan y cada una tiene su momento y hay una señalización, ¿cierto? Para que cada una entre y salga del proceso. Cuando nosotros tenemos un biofilm presente, nosotros nos quedamos en la primera fase. Por eso es que los consensos nos hablan de que estamos ante una inflamación crónica y una infección crónica. ¿Por qué? Porque obviamente los neutrófilos van a detectar de forma tardía el biofilm, primera cosa, y es porque nuestros pacientes con heridas crónicas no son esos pacientes jóvenes, ¿cierto? Llenos de salud sin ninguna comorbilidad. Son pacientes normalmente con diabetes, con hipertensión, con insuficiencia venosa, ¿cierto? Algunos con malnutrición por obesidad o por desnutrición. Y entonces tenemos que
ese sistema inmune no va a responder adecuadamente. Entonces, esa ya es una falla como de inicio, y es que normalmente esa migración no se va a dar inmediatamente, eso da tiempo a que el biofilm se instale en ese lecho. Cuando ya se instala y los neutrófilos llegan, ellos comienzan a atacar, ¿cierto? Producen todas esas elastasas, todas las metaloproteinasas, intentando destruir eso que encontraron que no debería estar en el lecho de la herida. Y atacan y atacan y atacan. Pero el problema es que esta sustancia polimérica extracelular no deja que ese ataque tenga respuesta. Entonces va pasando el tiempo y el neutrófilo nunca ve que logró su objetivo. Por lo tanto, nunca vamos a pasar a esa fase donde los macrófagos vienen, se reduce toda esa cantidad de metaloproteinasas, se termina de limpiar el lecho de la herida, se generan otros quimiotácticos para que los fibroblastos entren y produzcan esa matriz extracelular, ese colágeno, ¿cierto? Y ya tengamos una reparación tecidual. Entonces les he hablado mucho de la sustancia polimérica extracelular. Primero les quiero contar que esa foto que ustedes ven ahí a la derecha, ¿cierto? Es el último consenso del que les estaba hablando, es un documento de posicionamiento que sacó la World Union of Wound Healing Societies en 2020, iba a ser lanzado en el Congreso de Abu Dhabi, que tuvo que ser aplazado, y ahora lo tenemos disponible de forma gratuita en Internet. Entonces yo les decía, él es resistente, él es tolerante. Esa sustancia polimérica extracelular o limo, o como ustedes lo conozcan, está compuesta de polisacáridos, ¿cierto? De ADN libre, ácidos nucleicos, proteínas. Tiene unas uniones metálicas muy fuertes que si nos devolvemos a nuestras clases de química, sabemos que realmente son uniones estables que son difíciles de romper. Y entonces esta pared, como yo le digo a los pacientes para poderles explicar de qué estamos hablando y qué es lo que le estamos tratando, esta pared, este escudo, lo que hace es evitar que cualquier cosa entre y mate esa comunidad que vimos que existe. Entonces podemos poner plata, podemos poner PHMB, podemos usar los antibióticos que comúnmente usamos y realmente ellos no entran. Entonces ellos realmente están protegidos completamente ante las amenazas externas. Adicionalmente se ha visto que el pH y el metabolismo dentro de esa caparazón, dentro de ese escudo, cambia. Y sabemos que si las bacterias no están totalmente activas o ¿sí? Metabólicamente activas, ellos no van a poder actuar normalmente. Y también sabemos que ese cambio de pH pues, puede afectar esa función de los antibióticos. Lo otro importante es que ellos interactúan. Entonces yo a veces hago un chiste pues muy flojo, pero pues realmente es la verdad, que nosotros los profesionales de la salud deberíamos ser como el biofilm y deberíamos coordinarnos, tener una buena comunicación, tener nuestras estrategias claras, porque ellos realmente lo logran a la perfección, entonces saben quiénes son los que van a estar activos, produciendo, ¿cierto?, toda esa pared, quiénes son los que van a estar con ese metabolismo disminuido. También hay unos que van a ir a colonizar otras partes del lecho de la herida. Entonces está totalmente organizado. Y otra cosa que no les conté y que es muy importante es que ese ADN libre lo que significa es que si yo, por ejemplo, soy un estafilo resistente, entonces yo expreso esa resistencia y ya protejo a todos los demás. Así los compañeros de al lado no sean resistentes. Entonces eso pues nos brinda un reto, ¿cierto? Entonces, miren, yo aquí les quería traer de forma más visual una imagen. Yo soy muy visual, sinceramente, pues si a uno le hablan, no, el biofilm, pues uno se queda así como en las nubes. Esta es una fotografía microscópica, ¿cierto? Electrónica. Y ustedes ven que la dimensión a la que está es 20 micrómetros. Es diminuto, es muy pequeño. Pero miren lo grande que se ve, miren lo denso, miren lo fuerte que se ve. ¿Sí? Esto es una pared extracelular de ese biofilm. Este es el escudo dichoso que yo le hablo a los pacientes. Y ya se ha visto que soporta concentraciones de antimicrobianos de 100 y hasta 1000 veces más que los microorganismos planctónicos. Entonces, por eso muchas veces los esquemas antibióticos que nosotros usamos no funcionan, porque es que no estamos ante ese microorganismo normal que nosotros ya sabemos cómo atacarlo. Si no es resistente, tenemos nuestras dosis, nuestros horarios, ¿cierto? Todo eso que hemos venido desarrollando en el espacio del biofilm no aplica.
También sabemos que tiene una velocidad de reformación muy rápida, entonces entre 6 y 24 horas después de que yo lo he fracturado, él se va a reformar. ¿Sí? Entonces, ahí vamos pensando en dos cosas que ya más adelante vamos a ver qué es la estrategia real para acabar con el biofilm. Ya les había dicho, pero es importante, no tiene características de bacterias planctónicas, entonces normalmente nuestros pacientes con infección de biofilm no los vamos a ver con esa reacción, ¿cierto? Aguda de rubor, dolor, calor, edema local, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la infección realmente está muy controlada en el lugar, ellos no quieren salir de ese biofilm, porque a ellos lo que les interesa es esa protección y ahí tienen todo pues organizado. Entonces, bueno, ya les conté un pedazo del problema, un pedazo de la situación, los contextualicé. Ahora les quiero contar y por qué agradezco tanto la invitación de ADESI. Porque realmente se ha demostrado a lo largo de los años que el biofilm está presente en la mayoría de las heridas crónicas. Y esto pues no lo dice Margarita Ortiz, enfermera estomaterapeuta, esto lo dicen los consensos. Entonces yo aquí solamente les traje los resultados así bien sencillos. El de James, que es, digamos, uno de los más antiguos. Estos tres son como los más robustos, ¿cierto? Hay mucha información, pero ustedes saben que uno siempre debe buscar la evidencia más fuerte. Y él encontró, después de hacer fotografía electrónica y de las biopsias de sus pacientes, que el 60% tenía biofilm. Pero ahora vamos al de Malone, llegó a 78%. Y finalmente el más impresionante es este de Johanny. ¿Por qué? Porque él trabaja en un servicio de pie diabético. Ellos tomaron 65 pacientes al azar, ¿cierto? Había incluso heridas que no eran crónicas, había heridas de menos de 6 semanas. Y en el 100% de las heridas encontró biofilm. O sea que ustedes empiecen a pensar en su universo de pacientes dentro de la institución donde están, con heridas crónicas, listo, ahí los vamos refinando, y luego de esos, entre el 60 al 100 pueden tener biofilm. Y ya vimos que las estrategias normales no dan resultado. Entonces, ¿eso qué nos lleva? A que gastemos más, a que nos lleve más tiempo, o sea, gastemos en recursos, que todos sabemos que es muy importante priorizar los recursos para tener los mejores resultados, sobre todo en nuestros países, que a veces no es lo más abundante. Necesitamos también el tiempo, porque es que este paciente se nos queda meses en esa fase y obviamente eso disminuye su calidad de vida. Esta imagen que les traje aquí es simplemente para mostrarles también del estudio de Johanny del 2017, porque él hizo toda la secuenciación de ADN, que es una de las cosas que se está pensando que va a ser nuestro futuro dentro de poco tiempo, de las 65 heridas. Entonces ustedes ven cada columna es una herida. Y ustedes ven que en cada columna hay varios colores. Y él lo que encontró es que en ninguno de los pacientes había solo un microorganismo. Y eso ya lo habíamos visto en la definición, pero esto aquí ya es así, miren, visualmente lo podemos encontrar. Entonces ustedes ven que la mayoría de heridas tiene 3, 4, 5 microorganismos y nosotros todavía no tenemos una estrategia directa para combatir ese tipo de infecciones polimicrobianas, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los signos de la biopelícula? Probablemente ustedes hayan ya tenido pacientes y hayan encontrado con estos casos, pero principalmente o clínicamente se ve como una sustancia translúcida, viscosa, ¿cierto? Brillante, que uno sabe que no es tejido, ¿cierto? Nosotros sabemos que tenemos tejido necrótico y esfacelo, y sabemos que tenemos granulación y epitelización. Y cuando vemos estas heridas, nosotros las miramos y decimos, bueno, no, es que eso realmente no es tejido. ¿Qué otra cosa nos ayuda? Que a pesar de que usamos antimicrobianos tópicos o ya hicimos un esquema antibiótico, no funciona, no mejora, no se ve un avance positivo. Y finalmente se forman esos parches o capas y él se reforma. Entonces, por ejemplo, yo hago un desbridamiento cortante, puede ser con bisturí, puede ser con cureta o puedo llevarlo al quirófano. Y perfecto, hacemos el desbridamiento. Algunas veces ponemos antimicrobiano, otras veces no. Yo, por ejemplo, he visto muchos colegas
que después del desbridamiento cortante, para terminar ese desbridamiento, ponen hidrogel pues para potenciar el desbridamiento autolítico, lo cual es normal, todos lo hemos hecho. Pero con el biofilm, resulta que a los 2 días que lo voy a volver a ver esperando una herida más limpia, gracias al hidrogel, resulta que tengo una herida con el mismo o más de esa sustancia que le había quitado 2 días antes. Entonces nosotros sabemos que el esfacelo pues no se reforma, mientras que el biofilm sí. Entonces son 3 cosas, recuerden, que no responde a los antibióticos o a los antimicrobianos, ¿cierto? Esa sustancia extraña que sabemos que no es tejido y que se reforma. Entonces, ya les resumí esta diapositiva, pero igual se las traje visualmente para los que sean más de leer que de escuchar. El biofilm siempre está en la superficie, ¿cierto? Y es razonablemente más fácil de remover. ¿Y por qué nos dicen esto en el consenso? Porque el esfacelo fue tejido, ¿cierto? Fue tejido del lecho, entonces él a veces está muy adherido, ¿cierto? Él todavía no está totalmente desprendido, mientras que el biofilm es algo que llegó de afuera y se adhirió irreversiblemente al lecho. Es importante que no responde al desbridamiento autolítico o enzimático. Entonces el hidrogel queda descartado para estos pacientes, ¿cierto? Lo mismo, pues la gasita no funciona. Eso es las características del biofilm. Ahora el esfacelo. El esfacelo es tejido desvitalizado con bacterias, con exudado, ¿cierto? Con células muertas que ya estuvieron en proceso de apoptosis, pero responde muy bien al desbridamiento enzimático y autolítico, no se reforma y normalmente está un poco más adherido. Entonces, bueno, ustedes dirán, bueno, pero solamente problemas y problemas. Bueno, ya vamos a empezar a ver la solución. Quiero aclarar algo aquí muy importante, y es que para diagnosticar un biofilm, el cultivo no está indicado. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a hacer mi swab, yo voy a tomar los microorganismos que literalmente se quedaron por fuera del escudo, y eso no me va a dar una foto real de lo que está pasando allá adentro. Entonces yo gasto tiempo, yo gasto recursos, yo me ilusiono al paciente pensando que con ese resultado yo voy a poder tomar una decisión clínica, y la verdad es que yo la puedo tomar, pero no va a ser la más adecuada. Entonces realmente no está indicado. Las biopsias individuales. ¿Cuál es el problema con el biofilm? Que el biofilm no lo vemos a simple vista, ¿cierto? Probablemente ninguno de ustedes puede ver a una escala de 20 micrómetros, o 5 o 30, ¿cierto? No, todavía no tenemos esa actualización en nuestros ojos. Entonces, yo como sé de una herida, ¿cierto? De 10 por 10 centímetros, o el tamaño que ustedes deseen, saber dónde está el biofilm. Como yo sé qué punto voy a tomar realmente mi biopsia. Entonces, ¿qué nos dicen? ¿Qué está indicado? Bueno, lo primero es cualquier tipo de muestra donde yo haga corte, ¿cierto? Puede ser curitaje, puede ser biopsia por punción, puede ser desbridamiento quirúrgico, pero que haya realmente tejido ahí para poder hacer el estudio. Si fuera una biopsia, se recomienda que por lo menos sea de 3 lugares de la herida. Y lo que les contaba del documento de posicionamiento, la secuenciación de ADN o ARN viene, y la que más se habla es la del 16S-rNA. ¿Por qué? Porque es algo que solo está en las bacterias, no lo tenemos en las células humanas, por lo tanto sería muy específico. Y los invito a que lean más ese documento, porque ahí discuten cuáles son los pros, los contra, qué beneficios tiene y qué limitaciones. Por el tiempo no me da para contarles más, pero les voy dejando algunas ideas que están en el día a día. Entonces, miren, ya les conté todo el problema, los contextualicé, ya vamos a llegar a una solución y a una invitación, que yo siento que es lo más importante que les quiero decir hoy. La World Union of Wound Healing Societies también en el 2016 nos presenta todo un documento de manejo de biofilm bastante completo, que obviamente se ha ido actualizando, pero es uno de los mejores que hay. Y nos dice, sigan este flujograma para que usted objetivamente pueda definir cuál de sus pacientes tiene y cuál no tiene. Por lo que hablamos, tenemos que priorizar recursos, tenemos que definir tratamiento, tenemos que hacer un protocolo de intervención para ese paciente específico. Entonces, él nos invita
a hacernos estas 5 preguntas muy simples, que ya todas las fuimos viendo en lo anterior, entonces esto es como un resumen. Nos dice, mire, usted se va a preguntar esto y va a definir qué va a hacer con su paciente. Lo primero es si la herida está fallando en sanar como se esperaba. La respuesta siempre va a ser sí, ¿cierto? Porque si no, no tendríamos problema, ya estaríamos con la herida cerrada, estaríamos muy orgullosos y satisfechos. Lo segundo, todos los procedimientos clínicos y diagnósticos fueron realizados. ¿Por qué? Porque ellos nos dicen, obviamente el biofilm está presente en casi todas las heridas, pero yo no puedo olvidarme de la base, ¿cierto? De la fisiopatología de esa herida. Entonces, yo tengo una insuficiencia venosa, yo estoy realmente haciendo la compresión adecuada. Tengo un paciente con una úlcera diabética, estoy haciendo la descarga a ese paciente, la hemoglobina de mi paciente, la hemoglobina glicosilada, el azúcar, todo está llevándose bien. Si es una lesión por presión, estoy aliviando la presión, etc. Entonces, si eso es que sí, yo ya hice todo, lo estoy manejando como debería manejarlo, paso a la siguiente. ¿Hay evidencia de desfacelo tejido necrótico en la herida? La respuesta siempre va a ser sí, porque igual ese biofilm está produciendo sustancias que atacan nuestro lecho. Y ese mismo tejido, pues sabemos que no es tejido viable. Finalmente, la herida muestra signos de infección o inflamación local. Entonces sabemos que la herida va a mostrar alguno. Como yo les dije, no es todo, no es esa reacción aguda, pero siempre hay algo. Hay olor, o hay un poco de edema, o hay más exudado. Y finalmente, la pregunta así clave para decidir es, ¿la herida responde a intervenciones antimicrobianas tópicas o antibióticos sistémicos? No. Recuerden que lo vimos atrás. Y cuando yo llego a ese no, entonces ellos me invitan a iniciar la gestión de heridas basada en la biopelícula, que se trata de 2 cosas, el desbridamiento periódico y efectivo más el tratamiento antimicrobiano tópico. Entonces, muy rápidamente les voy a contar, esto es un documento que yo amo, me enamoré profundamente, lo publicó el doctor Schulz, Gregory Schulz, en el 2017 y sus colaboradores, y es una guía para heridas crónicas con biofilm. Entonces yo lo único que hice acá fue traducirlo, es una traducción libre, en la cual él nos dice, mire, usted tiene que atacar el biofilm de forma radical y agresiva porque es una infección crónica que no sana como las demás. Entonces debo hacer un desbridamiento agresivo y continuo que sea efectivo. Si puedo, debo identificar los microorganismos para usar los antimicrobianos. Y si es necesario, los antibióticos, recordando que él es tolerante porque él necesita más carga de antibiótico y muchas veces eso no es compatible con la realidad, con la vida. Y seguir manejando los factores de base. Esto lo debo hacer los primeros días de forma repetitiva. Entonces el primer mensaje es, debo desbridar cada vez que hago la curación. No me sirve desbridar una sola vez. Y debo poner antimicrobiano. Ahí van pasando los días y las semanas y yo voy a reevaluar la respuesta inflamatoria, si está habiendo granulación o contracción de bordes, hasta que finalmente puedo dejar de desbridar y remover el antimicrobiano porque ya tengo una herida en fase proliferativa y ahí voy a continuar con el cuidado estándar. Entonces, el tratamiento de biopelículas se viene hablando desde el 2002. Y probablemente muchos de ustedes dirán, ¿en serio? Sí. Pero desafortunadamente, yo no veo que en las instituciones de salud en general haya protocolo de cuidado de heridas basado en el biofilm. Y esa es mi segunda invitación. Vamos a crear esos protocolos, vamos a reunirnos con el equipo y vamos a decir, bueno, los recursos que tenemos en nuestra institución son estos y el protocolo para esos pacientes, después de seguir este flujograma que yo les mostré o otro, porque hay varios, los vamos a usar en esos pacientes. Vamos a diagnosticar el paciente y lo vamos a tratar con esta guía. Entonces, siempre el protocolo debe tener desbridamiento efectivo más antimicrobiano. ¿Y qué es un desbridamiento efectivo? Ellos nos plantean 3. El ultrasónico, que es un poco caro, pero si ustedes lo tienen maravilloso, ya están un paso adelante. El desbridamiento quirúrgico o cortante y el desbridamiento mecánico con almohadilla monofilamento. Entonces son 3. Luego el antimicrobiano, sabemos que tenemos la plata, el PHMB, sabemos que tenemos el caexómero yodado, pero siempre los debo combinar. En cada curación debo usar ambas cosas. ¿Y qué hacemos entonces si el desbridamiento quirúrgico no es una opción porque no tengo el personal
para estar metiendo un paciente cada 2 días, ¿cierto? A un desbridamiento cortante, por el dolor del paciente, por el estado nutricional del paciente, ¿cierto? O porque mi servicio simplemente es un servicio ambulatorio y yo no puedo estar haciendo desbridamiento quirúrgico, o porque en mi equipo no tengo a alguien entrenado, ¿cierto? Porque puede haber muchas causas, muchas razones para que el cortante no sea el efectivo. Pues ahí está la almohadilla monofilamento, que es un producto que está en el mundo, yo sé que en Argentina está, y que ha mostrado muy buena evidencia. Entonces, esta es la estructura microscópica, ¿cierto? Yo simplemente quiero que ustedes observen cómo él realmente atrapa, ¿cierto? Esa sustancia, esos detritos, los corta y los saca de la herida. En este estudio que ellos hicieron, que ustedes los pueden pedir, me los pueden pedir o los pueden encontrar, se ve que ellos hacen la comparación entre la gasa y la almohadilla. Y si ustedes ven los residuos de la foto B, son los residuos que fue la placa limpiada o desbridada con la almohadilla, mientras que la C fue con la gasa. Miren todas las bacterias que quedaron ahí. Entonces, finalmente les quiero mostrar este estudio que fue publicado por el Journal of Wound Care en el 2018, en cabeza del doctor Gregory Schultz y el doctor Kevin Wu. Y entonces ellos querían efectivamente saber si esa almohadilla que la industria dice que funciona tenía evidencia. Entonces ellos tomaron biofilm maduro en tejido porcino y 10 heridas, ¿sí? Midieron la puntuación upper, el exudado y hicieron el tratamiento por 4 semanas. ¿Y qué encontraron? Todas las heridas disminuyeron de tamaño con estos protocolos basados en el biofilm usando esa almohadilla. Lo otro fue que disminuyó el exudado. Igualmente el score upper mejoró y 3 de esas 10 heridas cicatrizaron por completo. Entonces, al final, ellos, ¿qué nos muestran? Ups. Disculpen, ahí tuve un error, pero bueno, me quedó muy chiquitito, me van a disculpar. Tenemos aquí que dice que, en conclusión, estos resultados, sí, abajo a la izquierda, del Wound Debridement Pad o esa almohadilla es efectivo para desbridar biofilm y esfacelo y contribuye al cuidado de heridas basado en el biofilm. Muy bien. Entonces, como me quedan 4 minutos, muy rápidamente les quiero contar que la almohadilla monofilamento también demostró ser efectiva y la compararon contra ¿qué? Más costo efectiva, contra el enzimático, el desbridamiento autolítico y la almohadilla. ¿Y por qué les cuento esto? Porque es que en toda nuestra región, o sea, de México para abajo, todos buscamos costo efectividad, todos necesitamos gastar menos y tener mejores resultados, todos necesitamos que sea más rápido porque tenemos muchísimos pacientes. Entonces, miren acá cómo con esa tecnología el costo total del desbridamiento fue de 26% al costo total del desbridamiento autolítico. O sea que con un tratamiento autolítico completo, yo puedo tratar 4 pacientes con esa tecnología. ¿Listo? Se hacen menos procedimientos, ¿cierto? Porque él es efectivo, él da resultados inmediatos, es un desbridamiento mecánico suave, entonces él remueve toda esa biopelícula, la fractura, es algo a lo que el biofilm no se puede defender, ¿cierto? Porque es algo mecánico, no es químico como los antimicrobianos o los antibióticos, entonces él no tiene como decir, ah, no, yo te repelo, no, simplemente lo fracturas, ahí tú usas un antimicrobiano y el proceso del cuidado de heridas basado en el biofilm va a avanzar. Este es un ejemplo muy rápido, es una paciente con una úlcera venosa de 6 años de evolución, y ustedes ven esa sustancia de la que hablamos, ¿cierto? Esa sustancia viscosa, translúcida, transparente que uno sabe que no es tejido. Y con un solo desbridamiento, este es el resultado. Muy bien. Y este aquí es una evidencia más visual porque es que a nosotros nos gusta mucho, ¿cierto? Todo lo que sea laboratorio, reportes, consensos, pero también nos gusta ver. Entonces aquí simplemente lo que les quiero mostrar es lo que pasa cuando uno desbrida a un paciente con una gasa. Todo lo que ustedes ven brillando en esas 2 fotos son bacterias, tanto lo rojo como lo que se ve más claro, más verde, más magenta, no sé cómo le digan a ese color. Entonces miren antes y después del desbridamiento. Me pueden escribir ahí en los comentarios si ustedes ven una diferencia, ¿sí? Yo personalmente no la veo. Se ve muy, muy, muy poco y recuerden cuánto duele desbridar con una gasa. Ahora vamos con esta. Es del mismo paciente, un paciente joven con 8 años con esa lesión.
Y con 2 desbridamientos, miren el cambio tan dramático, ¿cierto? Ya casi en la última foto no queda nada brillante. Eso es cuidado de heridas basado en el biofilm. Entonces, es una herramienta que se puede usar en cualquier contexto, con mucha seguridad, no requiere un entrenamiento muy avanzado y es altamente específico. Entonces, a mí me da seguridad, me da tranquilidad, sé que va a funcionar, que va a ser más rápido que los demás, que no voy a tener que usar el quirófano, el bisturí, la anestesia, etcétera, etcétera. Entonces, me ayuda, ¿cierto? O si el paciente lo tiene que usar en su casa, por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, nos ha servido mucho porque los pacientes no estaban asistiendo a la consulta. Y finalmente les quiero hablar de la polihexametilbiguanida. Sabemos que tiene baja toxicidad, que es un polímero cargado positivamente, que entra, rompe la membrana, entra a esa célula y condensa todo el cromosoma. Sabemos que no hay resistencia reportada y que no hay absorción, ¿cierto? Entonces, este ya es un resultado de un paciente tratado con el cuidado de heridas basado en el biofilm. Recuerden mi invitación, creen el protocolo, miren qué personal tienen, qué recursos tienen y monten el protocolo. Esta señora le hicimos desbridamiento mecánico con esa almohadilla. Ustedes ven, estoy en el contexto, en la casa de la paciente, por eso me van a disculpar el fondo de las fotos. Y luego se usó una biocelulosa con polihexametilbiguanida. Y se usó compresión de base porque es una úlcera venosa. Tenemos un cambio radical en 4 días, del 30 de enero al 3 de febrero. Con menos dolor, por eso no se usó la cureta, porque la herida era muy dolorosa. Bajó mucho el olor, que era lo más predominante en esta herida, y miren el cambio en ese tejido en solo 4 curaciones. Entonces, para finalizar, los invito a usar un algoritmo de diagnóstico, ¿cierto? Recordar cuáles son esas preguntas que nos hacemos para que sea algo más objetivo y no que la licenciada cree, que el doctor cree, que yo creo, no, eso no nos funciona. Tener ese protocolo de heridas, de cuidado de heridas basado en la biopelícula o en el biofilm, desbridamiento, recuerden, desbridamiento efectivo, quirúrgico, ultrasónico, mecánico con la almohadilla, más antimicrobiano, de ser necesario el antibiótico, pero recuerden la resistencia y la tolerancia. Dejemos de usar cultivo, no desperdiciemos nuestro dinero. Si usamos la biopsia, que sea por punción o los restos de ese curetaje, ese desbridamiento cortante. Y finalmente, invitarlos a que lean más. Es un tema muy apasionante. Todas estas referencias las tengo disponibles si alguien desea conocer más, porque obviamente el tiempo no me da para más, aunque yo quisiera. Finalmente, agradecerles mucho por su confianza, por su invitación. Ese es mi correo, quedo en total disposición y que puedan seguir aprovechando este evento. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas tardes y bienvenidos. Gracias a los organizadores, ¿verdad?, por la invitación, y a mis compañeras, ¿verdad?, que tuvieron sus ponencias anteriormente, ¿verdad?, por la participación que estamos dando en este módulo. De mi parte, voy a estarle hablando sobre la biocarga infección y la importancia en el manejo de las heridas crónicas. Sabemos que en esta conferencia, ¿verdad?, se describe cómo las biopelículas y el papel importante que parece desempeñar en la interrupción de la cicatrización de heridas. Además, se analizan las posibles intervenciones encaminadas a eliminar o producir, ¿verdad?, o reducir el problema de las biopelículas y prevenir la nueva formación de ellas en las heridas. Un pequeño resumen de lo que mis compañeras hablaron anteriormente. Sabemos que la biopelícula es una sustancia polimérica extracelular que proporciona una matriz, una estructura, ¿verdad?, para ese biofilm. Están altamente hidratadas, el 98% de ellas es agua, ¿verdad?, y se une tenazmente a la superficie subyacente. La estructura de la biopelícula no es una simple monocapa homogénea, sino que es una heterogénea tanto en espacio como en tiempo, con canales de agua que permiten el transporte de nutrientes esenciales y sobre todo oxígeno, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar de la importancia del oxígeno, ¿verdad?, de cómo acaparan estas biopelículas la cantidad de oxígeno disponible en la base de la herida, ¿verdad?, y cómo esto afecta el proceso de sanación de las mismas, ¿verdad?, y las células, ¿verdad?, que crecen dentro de la biopelícula.
La biopelícula tiene una propensión a actuar casi, ¿verdad?, como los filtros para atrapar partículas, ¿verdad?, de varios tipos, incluyendo minerales, componentes del huésped, ¿verdad?, como son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y plaquetas, ¿verdad?, dentro de esa biopelícula. Retrasan, ¿verdad?, de repaso, como retrasa la cicatrización de las heridas de la biopelícula, sabemos que estimulan esa respuesta inflamatoria crónica al intento de eliminar esa biopelícula, ¿verdad? El cuerpo en ese intento pues va a estimular ese proceso inflamatorio crónico, ¿verdad? Lo que va a ayudar a aumentar también el exudado, aumentar ante la presencia, es una de las señales que vemos en el paciente clínicamente para saber que está creciendo una biopelícula. Estas células inflamatorias segregan altos niveles de especies reactivas a oxígeno y proteasas, que sabemos que las especies reactivas a oxígeno son dañinas, ¿verdad?, para la base del herida y para el tejido perilesional. Las proteasas pueden ayudar a romper las adhesiones entre las biopelículas y el tejido, expulsando las películas, ¿verdad?, de la herida. Y sabemos que al inducir esta respuesta inflamatoria ineficaz, la biopelícula protege, ¿verdad?, los microorganismos que contiene y aumenta la producción de exudado, que proporciona, ¿verdad?, una fuente de nutrición y ayuda a que se perpetúe esa biopelícula en la base de la herida. Así que uno de nuestros, ¿verdad?, ataques dentro del manejo de la biopelícula también es el control de ese exudado, porque ese es, ¿verdad?, es el alimento que va a mantener y va a perpetuar que esa biopelícula es presente. También en los últimos posicionamientos existe una nueva, ¿verdad?, lo que se llama teoría de invernación de las bacterias inactivas. Para que un antimicrobial sea efectivo, las bacterias tienen que estar metabólicamente activas. En las biopelículas, para así mantener, ¿verdad?, el poblado, ¿verdad?, de estas bacterias, pues unas se mantienen activas y hay otros grupos, ¿verdad?, que se concentran y se mantienen metabólicamente activas para mantener esa sobrevivencia en caso de algún ataque, ¿verdad?, hacia esa biopelícula. Pues es importante, ¿verdad?, se llama invernación, ¿verdad? Es otra estrategia de supervivencia que muchas bacterias han desarrollado. Es una subpoblación de bacterias, ¿verdad?, que se convierte metabólicamente inactiva, o sea, que inverna. Sabemos que para que los antibióticos actúen es necesario que las bacterias estén metabólicamente activas, así como, ¿verdad?, que las bacterias de hibernación de la biopelícula no se van a ver afectadas, ¿verdad?, en el momento de la agresión con el antimicrobial, ¿verdad? Que sabemos que en condiciones normales estas bacterias pueden ser erradicadas totalmente por ese antibiótico, ¿verdad?, o antimicrobial sin la presencia, ¿verdad?, de la biopelícula. En diversos estudios de investigación se ha demostrado que la concentración más baja necesaria para matar o eliminar las biopelículas bacterianas en un gran número de antibióticos supera los niveles máximos establecidos. Por lo tanto, las dosis orales estándar de estos antibióticos que matan eficazmente, ¿verdad?, las bacterias generalmente susceptibles se cultivan en modo planctónico, ¿verdad?, en laboratorio, ¿verdad?, y puede tener eso es a nivel planctónico, pero a nivel de una película, porque ese efecto antimicrobiano es totalmente escaso o nulo, ¿verdad?, cuando están presentes esas bacterias, ¿verdad?, dentro de una biopelícula en la herida del paciente. En resumen, sabemos que la herida crónica representa un refugio seguro para los microorganismos, ya que proporciona un ambiente húmedo, ¿verdad?, altamente nutritivo. Además, dentro del estado de la biopelícula, los microorganismos estarán protegidos por ese ataque inmunológico. Esto también servirá como una entidad protectora para los microorganismos, preservando para la existencia, ¿verdad?, de esta compleja comunidad la mayor cantidad de nutrientes y sobre todo oxígeno, ¿verdad? Esa biopelícula, además de que me va a restar los nutrientes, ¿verdad?, que en esa base de la herida, también todo el poco oxígeno que pueda tener disponible lo va a tener para él, ¿verdad?, para mantener su sobrevivencia. Como las biopelículas son únicas, ¿verdad?, personalizadas para cada paciente, como habló la compañera anterior, y del sitio, actualmente no hay un marcador único que se pueda aplicar a todas las biopelículas. Además, la probabilidad de encontrar tal marcador, ¿verdad?, es muy baja porque no cumple con los, ¿verdad?, con los principios médicos básicos del postulado de Koch, ¿verdad? Importante describir esos niveles de biocarga, ¿verdad? Describir lo que es una infección local, pero una infección, ¿verdad?, ya más sistémica. Ya a nivel local, lo sabemos que esos microorganismos están invadiendo el tejido saludable en la base de la herida, ¿verdad? El número de microorganismos es igual, ¿verdad?, puede ser igual o mayor a 100 colonias, ¿verdad?, por gramo de tejido.
La infección está confinada en la herida, muy importante, dentro de esos 2 centímetros a partir del borde de los márgenes de la herida. Es importante como clínico que podamos aprender esta diferencia. La induración, ¿verdad? El edema perilocional está dentro de esos 2 centímetros del margen. Puede tener algún drenaje purulento, no necesariamente, ¿verdad? Puede tener algún olor fétido. Y ese eritema y calor, ¿verdad? Está dentro, como les dije, de esos 2 márgenes de la herida. Puede tener o no algún dolor o sensibilidad a nivel localizado. Aquí podemos ver, ¿verdad?, cómo vemos lo que es una infección localizada. Vemos esa induración, esa infección, ese eritema, ese edema, está confinada a esos 2 centímetros del borde. Este paciente en este momento no necesita antibióticos a nivel sistémico, ni orales, ni IV, ¿verdad?, ni por vena. Este paciente necesita trabajo, ¿verdad?, a nivel de antimicrobiales de hibridación, por supuesto, en combinación con antimicrobiales topicales secuenciales. Muy importante secuenciales, que no sea el mismo todo el tiempo. De esa manera, no se crea ningún tipo de resistencia ante ese antimicrobial topical. También lo podemos, ¿verdad?, confirmar como vemos con la diferencia de temperatura. Este paciente me lo envían como que tiene una celulitis, que supuestamente tiene una celulitis. En algún momento tuvo una celulitis, pero me lo envían como si tuviera una celulitis. Y no, este paciente tuvo celulitis al no ser adecuadamente trabajada. Los neutrófilos, macrófagos y neutrófilos se van a planos profundos al tejido subcutáneo, lo que forma una paniculitis, que es una inflamación de tejido subcutáneo profundo, que esto no se alivia con antibióticos ni con antimicrobiales topicales. De paciente esto se alivia, ¿verdad?, con vendaje de compresión acompañado con antiinflamatorios a nivel topical, ¿verdad?, para desinflamar esa célula a niveles profundos, con antiinflamatorios tanto topical como sistémico, y en menos de una semana tenemos resolución de ese caso. Como ven, la diferencia de la supuesta área afectada es de solamente 1 grado versus la piel que está sana prelesional. Así que esto nos da la idea de que estoy trabajando con un proceso inflamatorio y no infeccioso. ¿Okay? Igualmente, en esta herida podemos ver como en la base de la herida la diferencia solamente son 3 grados de temperatura, lo que entonces yo estoy trabajando con una infección a nivel localizada, no una infección a nivel sistémica. Por lo tanto, este paciente no necesita antimicrobiales topicales, ¿okay? Orales, perdón. Sabemos que cuando hay infección, ¿verdad?, los signos clásicos de infección, ¿cuáles son? Edema, rubor, calor, dolor al tacto, ese drenaje purulento, dolor e hinchazón, ¿verdad? Signos secundarios muy importantes porque los tenemos que saber, especialmente nuestros pacientes, porque tenemos muchos pacientes que por definición, ¿verdad?, están inmunocomprometidos y no van a presentar de primera instancia estos signos clínicos de infección, como lo es la eritema, el dolor, el calor, hasta que no es muy tarde o es ¿verdad?, ya un absceso profundo, especialmente un paciente diabético. Pacientes diabéticos están por definición, están inmunocomprometidos. Así que tenemos que observar, muy importante, esos signos secundarios, como lo son el retraso de la sanación de la herida, la friabilidad, ¿verdad?, la descoloración de ese tejido de granulación, que de momento lo tengo rojito y de momento se tornó medio rosáceo, ¿verdad?, bolsillos o pockets, ¿verdad?, que comienzan a aparecer. Eso es característico de infección, ¿verdad?, de la base de la herida, mal olor, aumento en el drenaje, aumento en el dolor, ¿verdad? Y otros signos que podemos observar son induración más allá de los 3 centímetros del borde, bulas, ¿verdad?, alrededor, lesiones de bulas perilesionales, crepitaciones, abscesos, fascitis, osteomielitis, ¿verdad?, entre otros. ¿Cómo puede reducirse la carga de las biopelículas? Los datos hasta la fecha sugieren que la eliminación física, es decir, ese debridamiento, esa limpieza vigorosa de la piel, son los mejores métodos para reducir la carga de las biopelículas. El debridamiento implica la eliminación del tejido necrótico, ¿verdad?, y el contaminado y de otras materias en la herida que puedan, ¿verdad?, estorbar dentro del proceso de cicatrización. Existen varios métodos de debridación, ¿verdad?, no los voy a tocar porque ya mis compañeras trabajaron arduamente, desde el debridamiento cortante, el debridamiento enzimático, químico, ¿verdad?, autolítico, entre otros, ¿verdad?, y también el mecánico, como es la irrigación de la herida, como es también la terapia a presión negativa, se puede utilizar como un método de debridación mecánico también. La elección del método de debridamiento o limpieza por parte del médico o del clínico dependerá de su conocimiento, de su formación, de su competencia y de tener en cuenta la seguridad, ¿verdad?, las condiciones éticas
que existen, ¿verdad?, para la práctica. Aquí tenemos, ¿verdad?, todos los diferentes, como lo es cortante, como lo es la irrigación a presión, la terapia, la debridación con ultrasonido, que es una de las más eficaces, la debridación química, la debridación cortante, entre otros. El manejo de las heridas con infección, el cultivo de heridas cuantitativo, como habló una compañera anterior, cuantitativo, ¿verdad? ¿Cuántas colonias de bacterias tengo por gramo de tejido? Es una de las más, la que se debe utilizar, ¿verdad? Es la más certera. Como ya dijo, un cultivo cualitativo lo que me va a recoger es las bacterias que sobraron, ¿verdad? Que están encima de forma planctónica en la herida. No me va a traer las comunidades de bacterias que yo tengo en esa biopelícula. En combinación con, si es necesario, por supuesto, antimicrobiales orales o sistémicos, apósitos antimicrobiales, cursos cortos con antisépticos topicales, irrigación como lavado pulsátil, debridación, entre otros, ¿verdad? Si yo tengo una herida crónica, ¿verdad?, que tiene una cicatrización estática, mejora levemente con múltiples estándares de antibióticos orales, yo tengo que sospechar que esa herida tiene una biopelícula, ¿verdad? Sospecho que tiene una biopelícula, tengo que reducir esa carga. ¿Cómo lo voy a hacer? Debridamiento, limpieza vigorosa, ¿verdad?, con la almohadilla, como mencionó mi compañera, evitar que se contamine nuevamente, así que voy a utilizar un apósito de barrera que evite, ¿verdad?, contaminación del exterior, ¿verdad?, suprimir esa nueva formación, así que voy a combinar esa debridación o limpieza vigorosa con antimicrobiales topicales secuenciales, como les dije. No debe estar el mismo antimicrobial por más de 7 a 14 días como máximo, pero yo diría no más de 7, ¿verdad? Si veo, revalúo esa herida, ¿verdad?, después de aplicar estos conocimientos. Revalúo esa herida y revalúo la cicatrización. Si no ha disminuido, tengo que volver a sospechar que no he podido trabajar con esa biopelícula y tengo que comenzar al principio. Si veo que ya está cicatrizando, pues entonces cambio de tratamiento estándar ya en una fase proliferativa, ¿verdad?, con las necesidades específicas, tanto celulares y bioquímicas que necesita esa fase para producir una cicatrización final. Nosotros utilizamos, ¿verdad?, tanto para investigación como en mi práctica, lo que es el dispositivo de espectroscopía infrarroja cercana, que es el NIR, porque nos ayuda para el manejo de las biopelículas. Les voy a explicar, ¿verdad? Como les dije al principio, ¿verdad?, la poca oxigenación y nutrientes disponibles en la base de la herida, cuando hay una formación de una biopelícula, la biopelícula la va a captar para ello. Por lo tanto, el oxígeno disponible en la base de la herida va a disminuir versus el tejido perilesional. Así que la espectroscopía infrarroja se puede utilizar, ¿verdad?, en cuidado de heridas, quemaduras, cirugía, y ella mide en vivo, podemos ver, ¿verdad?, sin provocar ningún nada, ¿verdad?, invasivo al paciente. Al momento podemos identificar cómo está la saturación de oxígeno, tanto a nivel de la base de la herida como a nivel perilesional, ¿verdad? De esa manera, yo puedo identificar, ¿verdad?, la aplicación, eso es una máquina que tiene 6 láser y ahí mide, ¿verdad?, hasta el tejido subcutáneo, cómo está esa saturación de oxígeno. No tan solo mide la saturación de oxígeno, sino que también mide la hemoglobina oxigenada, la hemoglobina desoxigenada, lo que me va a ayudar a que entre cada debridación y cada tratamiento de esa herida, yo puedo identificar si está subiendo esa hemoglobina oxigenada en la base de la herida y disminuyendo esa hemoglobina desoxigenada. Y eso me va a ayudar a saber que estoy erradicando esa biopelícula. Este dispositivo utiliza luz de infrarrojo cercano de longitud de onda corta para determinar la saturación de oxígeno del tejido. La luz infrarroja cercana de longitud penetra a milímetros del tejido, por lo que es ideal para la evaluación de esa microcirculación y de la base de la herida, ¿verdad?, y el tejido perilesional. Las imágenes proporcionan por estos dispositivos se interpretan fácilmente y la información se relaciona directamente con la viabilidad del tejido, ¿verdad? Importante, 2 características clave, ¿verdad?, que se hace útil para medir, ¿verdad?, en vivo, en el momento que yo estoy trabajando con ese paciente, esa cantidad de oxígeno disponible tanto en el tejido de la base de la herida como en el tejido perilesional. Aquí podemos ver cómo la luz infrarroja cercana penetra hasta el tejido subcutáneo, así que me permite medir esa microcirculación que anteriormente no teníamos forma que no fuera invasiva para yo poder medir esa microcirculación en la piel. Aquí podemos ver, ¿verdad?, como en esta úlcera venosa, ¿verdad?, antes de trabajarla veo que una infección localizada está dentro de los 2 centímetros del borde, ese eritema, ese edema, ¿verdad?, ese calor,
cuando le hago la espectroscopía, veo que en la base de la herida tengo un 23% solamente de saturación versus el tejido perilesional que me presenta entre 74 y 82, lo que me indica que yo, además de que tengo un proceso inflamatorio en los bordes de la herida, yo tengo una biopelícula presente, lo cual me está restando en la base de la herida, me está restando esa cantidad de oxígeno, ¿verdad?, disponible para los procesos metabólicos y celulares que se necesitan para producir un cierre adecuado. Aquí podemos ver, también nos ayuda, ¿verdad?, para antes de quitar unos puntos, vemos cómo debajo de esa herida hay tejido necrótico o hay cantidad de bacterias creciendo, un absceso creciendo ¿verdad?, que a plena vista clínicamente no lo podemos observar. Igualmente aquí podemos ver antes de debridar la herida cómo se resta esa cantidad de oxígeno, ¿verdad? Y luego de la debridación vemos cómo los porcentajes de oxígeno, porque estamos erradicando esa biopelícula con esa debridación quirúrgica, cómo esos niveles de oxígeno comienzan a aumentar ante la disrupción de esa biopelícula en la base de la herida, ¿verdad? Aquí nos ayuda también, aquí a simple vista, yo tengo esta herida, un paciente diabético, tuvo una amputación de la tercera falange, de ese pie derecho, y en este paciente no pudo, ¿verdad?, no se realizó, ¿verdad?, el cierre completo, así que hubo una deficiencia de esa herida. Lo refieren, ¿verdad?, para la herida está estancada en el proceso bajo tratamiento estándar, y cuando hacemos la espectroscopía infrarroja nos encontramos con esto. Ven que en esta parte la cantidad de oxígeno, ¿verdad?, está bien reducida, lo que me indica la saturación está en 82, ¿verdad?, la hemoglobina oxigenada total está bajita. Así que esta área que veo con un porcentaje mucho más bajo de oxígeno, eso quiere decir que yo tengo la formación de bacterias, ¿verdad? Se está creando un proceso infeccioso dentro de la herida, por lo tanto, hasta mantener estancada antes de que se forme un absceso, ¿verdad? Y algo más terrible. Así que el cirujano abrió, debido y sí tenía un absceso creciendo y que a plena vista, ¿verdad? Como ven, no lo podíamos observar, no tenía enrojecimiento, no tenía eritema, no tenía edema ninguna. Pero cuando vemos esa disminución de oxígeno, nos ayuda a ver antes de que el paciente se complique, ¿verdad? Hubiera seguido con tratamiento estándar con este paciente, hubiera formado un absceso y hubiera terminado, ¿verdad?, en un desastre. Así que esto nos ayuda a identificar áreas de hipoxia, ¿verdad?, en donde no estaban anteriormente, lo que nos dice que las bacterias están ahí metabólicamente activas, están restando todo ese oxígeno que tengo disponible para el tejido y ellas lo capturan para ellas, lo que me disminuye la cantidad de oxígeno disponible en la base de la herida. ¿Okay? Igualmente lo pudimos comprobar con el termómetro de láser, lo cual me indicó, ¿verdad?, una diferencia de temperatura que me era a la par con la presencia de una infección, una colonización crítica y una infección, ¿verdad?, en la herida. Aquí a simple vista podemos ver en este paciente, ¿verdad?, que llega y no tiene eritema, no tiene edema, ¿verdad?, solamente tuvo esa lesión hace varios días, pero a simple vista podemos ver, ¿verdad?, no se veía esto. Ya tengo aquí una disminución que por aquí, ¿verdad?, en la herida inicial entraron bacterias y en esta área se estaba formando un absceso, lo que me ayudó a yo, ¿verdad?, a que el cirujano debridara, ¿verdad?, toda esa área y pudiera drenar ese absceso antes de que ese absceso fuera más profundo y provocara ¿verdad?, una osteomelitis o un desastre en el pie. Aquí en pacientes como este, en el cual con isquemia de ese tercer dedo se midió, pudimos lograr, se le hizo un bypass inclusive y el área del bypass estaba también fallando en el proceso de sanación. Así que vimos los porcentajes de oxígeno, como están todos bien bajitos, los porcentajes de hemoglobina oxigenada, la saturación está en 12, ¿verdad?, en promedio. Inclusive colocamos una terapia presión negativa en combinación con vasodilatadores, con un compuesto de 4 vasodilatadores totales y con la presión negativa. Y vemos después de una sola aplicación, ¿verdad? En el primer cambio vemos como ya esa zona donde tenía isquemia, ya tengo regeneración, ven los vasos sanguíneos, tengo regeneración ya de esos vasos sanguíneos y se pudo salvar, ¿verdad?, ese dedo que ven como los niveles de oxígeno ya comenzaron a subir, lo que quiere decir que la combinación de terapia estaba siendo efectiva en este paciente. La ausencia
número uno, para terminar, ¿verdad? ¿Cómo se sabe cuando ha desaparecido la biopelícula? La ausencia de signos definitivos y pruebas de laboratorios disponibles para la biopelícula indican que no se, ¿verdad? Que no es posible afirmar categóricamente cuando desaparece una herida. Probablemente el indicador clínico, ¿verdad? Más claro es que probablemente hay un progreso en el proceso de cicatrización. Ahora también con la espectroscopía infrarroja lo podemos medir, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar, pero no todo el mundo tiene, ¿verdad? Un dispositivo como este, que lo tenemos, ¿verdad? Para fines de investigación. Así que en conjunto con la reducción de la producción del exudado y la progresión en la cicatrización son signos clínicos de que estoy atacando adecuadamente a esa biopelícula. Hasta que no se disponga de directrices claras, ¿verdad? Se deberá recurrir a criterios meramente clínicos, ¿verdad? Y se modificará el tratamiento de las heridas en sospecha de biopelícula. Por ejemplo, cuando una cicatrización está evolucionando correctamente, puede ser apropiado el cambiar la frecuencia de debridamiento, considerando si es necesario, ¿verdad?, la utilización de antimicrobianos tópicos de forma secuencial. En resumen, se sabe que las biopelículas bacterianas contribuyen a causar numerosas enfermedades inflamatorias crónicas y los datos recientes sabemos que sugieren que las biopelículas también desempeñan un papel importante en la alteración de la cicatrización de las heridas crónicas. Las biopelículas presentan altos niveles de tolerancia a anticuerpos, a antibióticos, a desinfectantes y células fagocíticas inflamatorias. Los conocimientos actuales acerca de las biopelículas sugieren que el tratamiento de las heridas con sospecha de las mismas debe incluir desbridamiento frecuente de la herida conjunto con intervenciones de aplicación de tratamientos antimicrobianos de forma secuencial para impedir que la herida se vuelva a contaminar. Este es mi información, está en mis emails, ¿verdad? Mi correo electrónico. Espero que ya les haya gustado y gracias a la organización por la invitación. Bueno, muchas gracias. Excelente las disertaciones. Realmente un placer compartir esta mesa con ustedes. Tengo varias preguntas, tanto para Leticia como para Margarita, como para Lupita, que en estos momentos tiene que seguir trabajando. Les cuento, Margarita, la gente está preguntando si podés compartir en algún momento el consenso que mencionaste, que realmente es muy interesante y bueno, si querés me lo mandás y después lo podemos compartir en la página de la Sociedad Científica. Y sobre todo preguntan si en la Argentina se está usando mucho geles y enzimas para el debridamiento. Si realmente, como dijiste en tu disertación, eso no es efectivo para biopelículas y esto que mencionaste, si está disponible en la Argentina, el cambio, ¿cada cuánto sería en una curación estándar? Gracias, Paula. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Sí, la primera cosa respecto a los hidrogeles y el desbridamiento enzimático. Desafortunadamente, para el manejo del biofilm no son efectivos, porque tanto Leticia como yo les mostramos esa capa extracelular, ese escudo, y desafortunadamente el hidrogel y las enzimas no logran romperlo, no logran fracturarlo, por lo tanto nunca llegamos al interior donde están las bacterias. Entonces, no es que el hidrogel y los desbridamientos enzimáticos no sirvan para desbridar, es que nos sirven para el tratamiento de biofilm, específicamente de la herida con biofilm. Probablemente ustedes han visto que ustedes de pronto desbridan con bisturí, con cureta, dejan hidrogel en la herida o cualquier sustancia enzimática que usen y cuando el paciente regresa no ha pasado nada. Y entonces uno cree que el producto no sirvió, que es de mala calidad y resulta que es que el biofilm realmente está totalmente protegido. Respecto a la almohadilla que les mencioné, si está en la Argentina, es un producto que se usa y se descarta, ya está en varios países de América Latina. Entonces, él es como el procedimiento en un paquetico hecho a apósito. Entonces se humedece, lo pueden humedecer con cualquier solución antimicrobiana que ustedes tengan, sé que hay varias en Argentina, y se pasa suavemente sobre el lecho de la herida de forma circular, de tal modo que ustedes consigan hacer esa ruptura física, que es la única medida a la que el biofilm no se puede defender, porque él tiene resistencia y tolerancia contra todo, pero a la agresión física no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por eso lo efectivo es quirúrgico ultrasónico o la almohadilla monofilamento.
Muchísimas gracias. Bueno, la pregunta está dirigida a Lupita Lobo Cordero. En neonatología hay mucha duda sobre el uso de, realmente dentro de esta pandemia, el uso de las películas protectoras. Queríamos saber si ustedes tienen experiencia y cuál es su experiencia con respecto a esto. Sí, mucha. O sea, nosotros utilizamos las películas protectoras. Yo trabajo mucho con pacientes neonatos o con pacientes pediátricos y colocamos la película. Me imagino que te refieres a la película en spray. ¿Sí? Ajá. Sí, sí la utilizamos sin ningún problema. Todas las que no tienen alcohol. Okay. Esas son básicamente las que utilizamos, porque acuérdate que los niños absorben a través de la piel, tienen el riesgo de absorber todos los químicos que se colocan. Por eso a lo mejor es la duda de las enfermeras en neonatos, pero ya está súper comprobado. De hecho, tenemos una maestra maravillosa, Sandra Guerrero, que tiene amplia experiencia también, y una vez que empezamos a tener contacto ella y yo, con toda confianza, todavía lo empecé a utilizar con más seguido y sin ningún problema. Existen diferentes marcas. Ay, perdón. Sí, está bien, muchas gracias. Muchas gracias. Paula. Leticia, una pregunta para vos con respecto a los pacientes con lesiones vasculares venosas periféricas o venosas en miembros inferiores. Con esto de la pandemia, realmente tuvimos una ausencia prolongada de esos pacientes en los consultorios. ¿Cómo fue su experiencia? Si nos puedes mencionar cuál fue tu experiencia con respecto a estos pacientes y si realmente hubo una desaceleración en el tratamiento. Sí, muchos pacientes por miedo a la COVID y por medio de la pandemia no iban a los hospitales, no iban a las salas de emergencia. A nivel ambulatorio, como tal, en mi práctica, nunca tuve deceso, al revés. Todo lo que no quería llegar al hospital, pues lo enviaban a nosotros, ¿verdad?, de forma ambulatoria. Yo creo que estamos atendiendo más pacientes. Empezamos a hacer cambios, ¿verdad? Dentro filtros de aire, entre mil cosas, ¿verdad? Luz ultravioleta, tanto en la entrada, ¿verdad?, como a la salida del paciente, ¿verdad? Geles, equipo de protección completo, ¿verdad?, para atender estos pacientes como si tuvieran una unidad de COVID, ¿verdad? Porque estábamos recibiendo todo lo que el hospital nos recibía. Y, por supuesto, por hora, ¿verdad? Empezamos a trabajarlos por hora, pero atendimos de todo tipo de pacientes y muchos que no fueron, ¿verdad?, hasta que es muy tarde, ¿verdad?, muchas veces con abscesos gigantescos, ¿verdad?, que estaban bien complicados y nos llega a nosotros porque no querían ir al hospital y querían que lo trabajaran también de forma ambulatoria, así que tuvimos que hacer mucha coordinación con lo que es manejo de terapia antimicrobiana en el hogar. Gracias a Dios, nosotros dentro del equipo interdisciplinario que tenemos en la clínica de nosotros tenemos 2 cirujanos, ¿verdad?, que tenemos una sala de cirugía menor, así que muchos de los abscesos y complicaciones y derivaciones que eran más grandes, pues las pudimos atender en nuestra sala de cirugía menor y trabajarlo. Si había que dar algún antibiótico sistémico, pues se le daba en la casa. Teníamos un grupo de enfermeras que son manejadoras de casos y esas muchachas eran las que se encargaban de hacer toda la coordinación de servicios para darle servicio a los pacientes en el hogar. Y solamente venían a los cambios 1 o 2 veces por semana. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. En nombre de ADESI, realmente les agradezco un montón a ustedes por esta presentación y bueno, esperemos poder invitarla nuevamente a otros eventos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Paula. Feliz tarde. Buen congreso. Gracias. Muchas gracias, Paula, por la invitación. Muy contentos de haber participado contigo. Muchas gracias.